Aquellas horas invertidas. Este vídeo es una reflexión muy personal que conste, no pretendo tener ninguna razón, simplemente compartir también mi experiencia y mis reflexiones y vienen a raíz del podcast que tuvo mi amigo, mi gran amigo Javi Hernández, y ya le recomiendo desde aquí, Sick and Roll, y que estuvo conversando con Sergio Valdomillo Jr. Y como decía, aquellas horas invertidas que me sentí muy identificado, salvando a las distancias, porque estos son dos megacracks del baloncesto, pero todas abordaron cuestiones, como decía, en las que me sentí muy identificado. ¿Por qué? Porque cuando somos adolescentes, somos jóvenes, tenemos sueños, uno u otro, fuertes. En nuestro caso personal, o yo también soñaba con ser jugador profesional, no solo de la ACB, bueno, yo soñaba con jugar en la NBA. Y no solo soñaba con jugar en la NBA, es que soñaba literalmente, y esto que cuento es real. Sé que es cierto que a veces los recuerdos, y además esto lo leí en el libro de Ramón Noguera, porque queremos en mierda, y es cierto que cuando intentamos hacer una retrospección de aquellos recuerdos, siempre solemos modificarlos, no siempre son exactos, pero aún así, sí recuerdo soñar y jugar en la NBA y hacerle mates en la cara a Shaquille O'Neal. Y esto es cierto, soñaba muy fuerte y quería ser jugador de la NBA. Claro, para conseguir ese objetivo, además yo personalmente le dediqué una barbaridad de horas. Ya pequeñito, hablamos de... Yo empecé a jugar baloncesto con 12 años, aquí en el colegio Sierra Nevada. Y bueno, y recuerdo después de los entrenamientos quedarme horas haciendo lanzamientos, entradas a canasta, en fin, aquellos fundamentos técnicos que, bueno, que yo realmente imitaba por ver a jugadores, en este caso a Michael Jordan, porque era mi máximo referente en aquella época. Y bueno, trabajaba el reverso paso cero por aquella época, el fadeaway, en fin, mil recursos técnicos, de los cuales yo quería, bueno, integrarlos y por supuesto llevarlos a mi cartera de fundamentos técnicos. Ya no solamente a aspectos técnicos, sino incluso a nivel físico. Yo recuerdo hacerme flexiones hasta el fallo muscular, me montaba a mi hermana encima para tener más carga, también para hacer sentadillas. Estos son locuras. Cogía las cajas de leche, estos bricks de 12, que tenían 12 bricks de 1 litro, para hacer bíceps, para hacer pectoral. Incluso cogía las mesitas de noche, y esto es cierto, las mesitas de noche me tomaba en la cama para hacer flexiones. Aparte me ponía pesas en los tobillos para ganar el salto. Recuerdo que en el techo de mi casa al principio tocaba el techo con la yema de los dedos, luego con el muñón, luego intentaba tocarlo con el codo. Y todo con un objetivo, que era mejorar tanto físicamente como técnicamente. ¿Qué ocurre? Pasa el tiempo y llega la etapa de junior. Y ahí es realmente cuando me di cuenta, también por la formación que había tenido, porque siempre había jugado en posiciones interiores. Claro, yo con un 88 llega un momento que dices, ostras, yo con un 88 jugando de 4, ¿a dónde voy yo? Vamos, ni de lejos, vamos, ni de coña voy a llegar yo a la élite. Claro, ya estaba en etapa junior, ya tiene 16, 17 años y ahora intenta aprender todos los fundamentos porque yo de manejo de balón pues, andaba justillo. Sí es cierto que siempre soy un jugador muy físico, tiene buen salto, buena capacidad rebotadora. Es verdad que penetraba bastante bien a canasta, pero luego tiene muchas carencias en cuanto al tiro exterior, manejo de balón, visión de juego. Y con un 88 yo decía, o base, o como mucho, escolta. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado de ese año me planteó realmente el hecho de decir, ¿sigo esforzándome realmente para conseguir mi objetivo? Evidentemente seguí. Lo que pasa es que hubo un momento en mi vida en el cual yo estaba jugando a la cantera de Granada y fui en aquella época el único junior de primero que pasó a jugar con los de segundo año. Y al año siguiente, cuando yo pensaba que iba a ser mi año, digo, este es el mío, aquí tengo yo que dar el máximo, pues me quedé fuera del equipo. Cambiaron al director general de la cantera y en aquella etapa pues era como una operación altura. Y se llevaron a los jugadores más altos. No todos, pero digamos que en ese momento fue el motivo o la razón que me pusieron por la cual yo no podía estar en ese equipo. Alegaron que sí, que era un jugador bueno y tal, lo típico, pero ahí me quedé fuera. Y esa temporada personalmente lo pasé fatal. De hecho fue tal mi frustración que en el otro equipo que jugué, pues evidentemente vi cómo mi rendimiento bajó, mi motivación, mi ilusión.
Y ahí fue, digamos, un punto de inflexión en el que empecé a preguntarme si todo el esfuerzo que estaba llevando a cabo valdría la pena. Y no solo eso, me pasaba los veranos, es que eran todos los días jugando a baloncesto. Además, recuerdo aquella época en Salesiano que, bueno, se montaban allí unas pachangas, yo no sé si estaban ahí por lo menos 30 personas y como perdiera un partido, tenías que estar esperando 20 minutos por lo menos. Había jugadores de diferentes edades y recuerdo pasármelo de maravilla. Claro, yo era más joven y jugaba con otros compañeros que eran mayores que yo. Esas experiencias a mí me enriquecían, aparte las disfrutaba una barbaridad. Y luego, en relación a los entrenamientos, también entraba 4 días a la semana. Yo aparte también en mi casa hacía físico porque quería ponerme más fuerte. Y con esto que quiero decir, que invertí muchísimas horas de tiempo y al final, pues me quedé donde me quedé. Sí es cierto que llegué a debutar en Liga EVA con 18 años, cuando Liga EVA era la segunda división española. Jugué los últimos minutillos de un partido de los típicos, estos que están ganados de 30 a 40 puntos, pero bueno, para mí fue una ilusión tremenda poder debutar en esa liga, salir a pista, nerviosísimo que estaba, pero fue una experiencia que no olvidaré en mi vida. Luego seguí avanzando y ya pasé a senior en liga federada, pero veía que, digo, aquí no, aquí ya no pinto nada. Y ahí es cuando tienes que decidir si seguir invirtiendo horas en ese sueño que ves que se está alejando y decir, oye, ¿qué hago con mi vida? Trabajo, además yo por aquella época tampoco estudiaba, de hecho dejé de estudiar en segundo de bachillerato, por lo tanto me encontraba perdido, o sea, mi máximo sueño a tomar por saco. Estudio, fatal. Y me quedaba solo una opción, ponerme a trabajar. Y de hecho en mi familia, menos mal que siempre me han apretado un poco las tuercas, porque estuve en una etapa en la que no estaba haciendo absolutamente nada. Y claro, ¿qué ocurre? Que el coste que tiene llevar a cabo o alcanzar un reto tan difícil como llegar a ser jugador profesional de baloncesto está al alcance de muy poco. Podemos luego entrar en valorar las circunstancias, porque luego es verdad que son muchísimos los factores que influyen a la hora de conseguir ese objetivo. Y como yo, como Javi y Sergio, insisto, guardando las distancias, porque ellos sí han estado jugando durante más años en categorías superiores, hay un denominador común y es que hay un sueño por llegar a. Sin embargo, como decía, son muy pocos los que llegan arriba. ¿Esto quiere decir que no se pueda tener ese sueño? Desde luego que no. Y yo doy siempre una razón fundamental, e insisto que esto es mi experiencia personal. Ese esfuerzo, esa dedicación, ese compromiso, esa disciplina, esa ética de trabajo, ese esfuerzo, al final son una serie de aprendizajes que te van a servir de cara a tu futuro. Por ejemplo, en el caso de Sergio, comentaba que estaba en una empresa de marketing, si no recuerdo mal, y estaba ilusionado, se levantaba todos los días por ir a trabajar e ir mejorando cada día en su empresa. Javi, mi amigo Javi, ¿qué voy a decir de él? Psicólogo que cada vez más va más arriba. Monta su proyecto de Sick and Roll, su podcast. Aparte da cursos de psicología y otro de comunicación. Aparte de otros eventos que ha organizado de manera excepcional. Y como él decía, lo mejor de todo, él es su propio jefe. O sea, eso me encanta. El que no tengas que depender de nadie, sino solo y exclusivamente de lo que tú haces. Yo creo que eso es un éxito o un exitazo del carajo, insisto. Y esta es mi opinión personal. Y para no hacer más largo este vídeo, la reflexión que quería hacer finalmente o como conclusión es que el esfuerzo, aunque en un momento dado parece que no ha valido la pena porque no hemos alcanzado ese objetivo, una vez pasado el tiempo y aunque siempre podemos hacer ese seco de retrospectiva, como decía Javi, mirar si ha merecido la pena, yo en mi caso personal sí les puedo decir que ha merecido total y absolutamente la pena. ¿Por qué? Porque es cierto que también como jugador no he llegado, pero luego también he estado casi unos 10 años aproximadamente como entrenador de baloncesto. Y nuevamente el baloncesto me ha ofrecido una experiencia y una vivencia que yo eso no cambiaría por nada en el mundo. Ojo, ¿ha sido todo bueno? Desde luego que no.
Ha habido momentos en los que uno, o en mi caso, lo he pasado fatal. Momentos muy duros, muy frustrantes, incluso con momentos de ansiedad, incluso. Pero luego, cuando vives esa experiencia o tienes esa ganancia o llegan resultados, consigues determinados objetivos, no sé qué ocurre, que hacemos como un reset y borras todo aquello malo y te quedas solo con lo bueno. Y como decía, a mí personalmente me ha servido ¿para qué? Para tener esta disciplina de trabajo y también esta ética a la hora de llevar a cabo mis diferentes objetivos. Como decía, para terminar, hoy con 42 años me hallo acabando el grado de educación primaria. ¿Por qué? Porque el baloncesto, en este caso, a través de la experiencia como entrenador, me ha hecho descubrir lo que me apasiona la enseñanza. Es que me chifla enseñar. Y en este caso me fui a primaria porque las edades, digamos, de mini, infantil, son las que más me gustan. Desde luego que las otras también, pero en esas categorías es donde más disfruto, es donde, digamos, mejor me encuentro, más cómodo, digamos, y donde creo que puedo aportar más valor. Y por esa razón todo lo que cuento, todas estas vivencias, todas estas experiencias, me han llevado a esta altura, quizá un poco tarde, seguramente 42, pero como diría el refrán, más vale tarde que nunca, y ahora mismo me encuentro motivado, ilusionado, y aparte que todo el aprendizaje que me ha dado el baloncesto, tanto como jugador como entrenador, es una mochila que llevo aquí atrás en mi espalda cargada y que me está ayudando una barbaridad ahora en este nuevo proyecto que es mi objetivo, que es ser maestro. Y a punto de acabar mis prácticas, que estoy este año aquí en un cole de mi pueblo, disfrutando muchísimo, llevando a cabo las clases de educación física y una experiencia increíble. Ojo, pero que esto no ha acabado, que ahora me queda otra carrera de fondo que es opositar. Ahora llega la oposición porque tengo claros objetivos, ser maestro de la pública. No cierro las puertas a otras opciones. Yo en este caso nunca tengo un único plan, procuro tener mínimo un par tres, dos, tres, cuatro de ellos, pero también sé que toda esta experiencia me está enriqueciendo, me está haciendo mejor como persona y desde luego que está siendo, como digo, un reto que estoy disfrutando una auténtica barbaridad. Y como decía, para cerrar, para mí el esfuerzo es importantísimo. Sé que depende de muchos factores, pero de verdad, esforzarse, porque, como siempre digo, cada uno desde su posición, con sus cualidades, con sus facultades, con sus pros, con sus contras, con sus circunstancias, si no hay esfuerzo, por norma general, a no ser que tenga un talento del carajo, si no hay un esfuerzo determinado es muy difícil alcanzar determinados objetivos. Y aunque, como en mi caso personal, mi objetivo fuese llegar a jugar en la NBA, también tengo que decir que en las competiciones o en los equipos o en las ligas en las que he estado, he disfrutado una barbaridad. He sido uno de los jugadores, vamos a decir, más relevantes y eso me lo quedo para mí y son experiencias y aprendizajes, como decía, que me han servido a lo largo de mi vida, que a día de hoy me siguen sirviendo y que por ende me hallo, como decía, en estos momentos acabando el grado de educación primaria y espero en un futuro no muy lejano ser maestro. Esto es todo. Nos vemos. Chao.